Saludos amigos y bienvenidos a otra edición de Utopística, el programa de la web de la Biblioteca Jesús T. Piñero de la Universidad del Este. Estamos aquí comenzando la segunda parte de la segunda temporada de Utopística, que de hecho de una vez aprovechamos y recordamos que estamos cumpliendo un año, porque Utopística comenzó en enero del 2014. Este que les habla es el servidor Manuel Almeida, catedrático asociado y profesor investigador de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad del Este. Y como de costumbre, me acompaña como panelista el Dr. Jaime Parch, el director de la Biblioteca Jesús T. Piñero aquí en la Universidad del Este. Y hoy comparten con nosotros dos invitados muy estimados, muy queridos, la doctora Lorna Polo y el profesor José Orlando Suet, ambos miembros de la Facultad de la Universidad del Turabo y ambos también miembros de Lucinia Colectivo Editorial. Gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Gracias por estar aquí. Hoy amigos vamos a darle seguimiento a un tema que hemos venido tratando en Utopística de un tiempo a esta parte. Ustedes recordarán que la primera temporada de Utopística nosotros tuvimos dos ediciones, una de ellas con el señor Alfredo Torres, librero y actual dueño de la librería La Tertulia en Río Piedra y gestor cultural en general. Tuvimos otro con la señora Carmen Rivera Iscoa, que fue la dueña original de La Tertulia y además fue la fundadora y sigue siendo la editora principal de Ediciones Huracán, un proyecto editorial con mucha resonancia y mucha importancia en el ámbito de las letras en Puerto Rico en los últimos 40-50 años. Y en esos dos programas tratamos sobre el mundo del libro en Puerto Rico. Con Alfredo Torres, de alguna forma, estábamos tratando de pasar el juicio crítico sobre cómo está el cuadro de la situación de los libreros, de las librerías, de las cadenas de distribución en el país y todo lo demás. Y así también hicimos con la señora Carmen Rivera Iscoa. Hoy un poco le vamos a dar continuidad a ese tema, en esta ocasión enfocándonos más en un fenómeno que se viene dando en Puerto Rico hace ya unos cuantos años, pero que cada vez va cogiendo más fuerza, que es el surgimiento de nuevas y pequeñas editoriales que un poco se han venido a aprovechar de las nuevas tecnologías para imprimir print on demand y tal, y los programas de diseño pues tienden a ser mucho más accesibles aún para aquellos que no están tan empapados en materia editorial y que han de alguna forma poco a poco se han hecho de los estantes de las librerías que nos van quedando en Puerto Rico. Yo quiero consignar, ¿no? con permiso un poco de los invitados, el pionero tal vez en esto en Puerto Rico es el amigo escritor, profesor y gestor Rafael Acevedo. Todos conocerán a Rafael Acevedo y uno piensa en Rafa y piensa en La Secta de los Perros, que es una de estas pequeñas editoriales que yo de hecho sigo diciendo pequeñas editoriales, pero La Secta de los Perros ha publicado el día de hoy a muchas de las figuras más importantes de las letras nuestras modernas y contemporáneas. Y pues para tratar ese tema de las pequeñas editoriales tenemos a nuestros dos invitados, la doctora Polo y el profesor Orlando Suet, que tienen este interesante proyecto, esta editorial, que se llama Lucinia Colectivo Editorial. Y un poco empecemos con una pregunta no tan capciosa o no tan neutral, que es, bueno, ¿cómo surgió, por qué surgió Lucinia Colectivo Editorial? ¿Cuáles son sus metas? ¿Cuáles son sus metas y compromisos? De primera instancia, pues comenzaré con una anécdota, así como suele ocurrir en muchos espacios de reunión, ya sea de trabajo, de conglomeramiento cultural. Nos topamos distintos amigos y colegas profesores, y así como si hablamos de proyectos que teníamos en mente, obviamente publicaciones, y sin darnos cuenta, esa conversación que quizás empezó en un horario de la tarde, terminó en el Departamento de Estado registrando un proyecto. Pues esa conversación dio paso para darnos cuenta que entre nosotros, entre ese colectivo que le da forma a Lucinia C, que debo comentar que
Lucinia C, el C es colectivo de escritores. Correcto. De escritores no hay ningún problema. Se presta para que se pueda pensar que es así. Pues nos dimos cuenta que somos personas comprometidas con la academia, somos personas que constantemente leemos, nos exponemos a trabajos de profesores y de otros escritores que tenemos que discutir, y vemos también personas que quieren publicar pero no necesariamente tienen las herramientas para hacerlo, y por herramientas me refiero quizás al conocimiento de cómo se mueve este mundo. Y algo que me llamó la atención y que quiero comentar al respecto es que luego que cobró forma el colectivo Lucinia, me topé con un artículo en la web que hablaba sobre este espacio web o este buscador que se conoce también por el servicio de correo electrónico llamado Yahoo. Hace aproximadamente unos años, Yahoo tomó la decisión corporativa, obviamente procurando costo efectividad, de eliminar sus oficinas. Pues imagínate, no hay que pagar luz, no hay que pagar renta, no hay que pagar seguro médico si acaso, si alguien se lesiona en el trabajo. Y pasó poco tiempo para que se dieran cuenta que tenían que revertir esa decisión, porque las decisiones, las conversaciones, esos intercambios que se daban entre el equipo de trabajo, quizás tomándose un café, hablando de cualquier trivialidad que luego se transformaba en un posible proyecto, ese espacio ya no estaba y había bajado la productividad. Y luego de escuchar esta historia es que me di cuenta que el proyecto Lucinia no surgió por casualidad. Somos un grupo de personas que compartimos unos intereses y que así como nosotros hemos surgido, como bien mencionaste, hay muchos otros nuevos proyectos emergentes. Que algo que resalto de la importancia del programa de hoy es que aunque nosotros que estamos en la academia conocemos la existencia de esto, mucha gente no lo conoce. De hecho viene emocionado a decirnos, ay qué bueno, qué proyecto más innovador ustedes están haciendo. Y yo no es innovador, y otras personas han hecho este trabajo, nosotros nos venimos aquí a reinventar la rueda. Sí, obviamente hay unas cosas que quizás se están haciendo ahora que no se hacían hace 10 años, pero es debido a eso mismo, a la tecnología y a los nuevos espacios que ofrecen las redes sociales. Quería preguntar, si uno mira hoy la sociedad del siglo XXI en Puerto Rico, publicar libros, vender libros, son dos retos. Y ustedes pues son académicos también, entonces trabajan con el mundo de las publicaciones. ¿Cómo ustedes, ahora que se han iniciado como también trabajo en una editorial, cómo han visto ese mundo del libro en Puerto Rico? ¿Cómo lo podrías describir? Bueno, definitivamente es un reto, como usted decía, ¿verdad? Y pues ahora tenemos el proyecto de Lucinia, pero hemos estado de alguna manera a través de los años involucrados con publicaciones académicas y también creativas. Y quizás en los últimos años hemos visto que el reto es mayor. Un poco acomodarse a las nuevas tecnologías que están tan en boga y que venden tanto, ¿verdad? Y entonces trabajar las dos cosas. O sea, tenemos en el caso de nosotros, con muchas otras editoriales, tenemos el libro impreso en papel, ¿verdad? Eso que no vamos a perder el valor y el gusto de tener el libro, de tocarlo, de olerlo, de marcarlo, de escribirlo, pero hay otro público que reclama los ebooks, los libros en Kindle, etc. Y una de las cosas que yo creo que hay que mirar en serio y dejar de decir, eso va a pasar de moda, eso es para los muchachos, eso es para los jóvenes que están pegados a las tabletas. Mira, hoy en día lee en ebooks todo el mundo, mucha gente, o sea, tenemos las dos. Entonces, asumir ese reto frente al público lector, pensar en el público lector, sobre todo. O sea, a nosotros nos encantaría tener un gran estante, y sí, pero pensamos que deben estar los dos, y que hay que ofrecer las dos posibilidades al posible lector, al posible consumidor, ¿verdad? Tanto si fuera literatura como si fuera cualquier otro de los áreas que publicamos, historia, crítica literaria, etc. En ese sentido también tenemos que ser justos y sí, tenemos una ventaja generacional. Quizá X o Y proyecto que trabajó, que se esforzó más o que se hizo más fuerte arriba su desarrollo, o algún proyecto que tuvo lugar hace 10 años no tuvo la ventaja, 10 o 15 años no tuvo la ventaja de la web, que te permite vender libros no solamente en Puerto Rico, sino en otros espacios del mundo, o sea que se amplía el público, que más allá de
hay que ser sumamente cuidadoso y decir, no, que ese X o Y proyecto no funcionó y estos proyectos ahora recientes funcionan. No, son realidades totalmente distintas. Sería anacrónico compararle uno con el otro, por eso mismo, por las nuevas tecnologías con las que contamos ahora. Y eso es una ventaja, obviamente, poder expandir el público, que no solo se circunscriba a las bibliotecas, sino a otros espacios más allá de las fronteras del país. De hecho, realmente es un mundo cambiante el editorial, y es sintomático en general de las transformaciones y los cambios en las comunicaciones. Nosotros hemos tenido varias ediciones de Utopística que hemos tocado el tema de hecho, el debate siempre era: el mundo de las comunicaciones está pasando por una crisis o sencillamente está pasando por una transformación, ¿no? Y como uno lo ve, como una cuestión de pesimista, de adversidad terrible, o un contexto en el cual uno puede tratar de abrirse camino de una forma novel, ¿no? Y habrá de todo un poco. Y pues, el mundo del libro no está exento de esos cambios. Por eso es de señalar algo simbólico. Yo recuerdo en este último Festival de la Palabra haber pasado por la carpa donde estaba ubicada la editorial de la Universidad de Puerto Rico, que es una editorial pues, de larga trayectoria y con cierto prestigio, por lo menos parte de su trayectoria. Y lo que tenía era una carpita muy pequeña, con muy poco libro mostrándose, y yo decía, pero esta es la editorial de la institución más grande educativa en Puerto Rico, ¿no? Por lo menos es pública. Y recuerdo que irónicamente, y vuelvo y hago referencia al proyecto de la secta de los perros, más libros se vendieron y había más autores de la secta de los perros que se pasaron por allí que autores y libros de la editorial de la Universidad de Puerto Rico, ¿no? Y yo decía, detrás de acá las cosas se van cambiando. Pero bueno, nada, para ir afinando a esta pregunta que yo tenía, y esta es una pregunta que yo mismo me he hecho con otro proyecto similar que es Disonante, y que nos los hacemos aquí en la universidad con Ediciones UNE y con Ámbito de Encuentro, la revista nuestra y todo lo demás, es el asunto de la calidad. Hoy día, ¿verdad? Y no quiero faltarle respeto a nadie, pero hoy día parecería que todo el mundo puede publicar un libro, que eso pues es así, si tú tienes cuentas con el dinero para hacerlo, y dos, que por lo mismo, cualquiera puede escribir un libro, cualquiera puede publicar un libro y cualquiera puede escribir un libro. Entonces, cuando uno piensa en proyectos independientes como Lucinia, como la secta de los perros, como Disonante, como el colectivo de la cofradía de escritores, como tal y tantas otras editoriales así independientes, uno dice, bueno, pues alguien que no conozca los procesos internos de estos proyectos podría decir, bueno, pues esa gente lo que publican se publican a sí mismo y a sus amigos, ¿no? Y lo que preocupa un poco es el quality control, porque uno piensa en un proyecto editorial y uno piensa pues, en una junta de editores, una junta de evaluadores externos, uno piensa en estos pasos de revisión para que el libro sea considerado para publicación o no, y luego de ser aceptado pues, para que pase por revisiones ulteriores, ¿no? No meramente copy editing, me refiero a asuntos de contenido, para que lo que se publica valga la pena publicarse. Entonces, ¿cómo ustedes en Lucinia, colectivo de escritores, tratan de mantener ese control de calidad en sus publicaciones? Mira, hablando de este asunto que decíamos casi ahora de cómo era hace 20, 50 años y cómo es ahora, yo voy a acotar que yo fui la editora de la revista de estudios hispánicos del UPR por 8 años. Y en esa época donde se hablaba, como usted dice, exclusivamente de la calidad y publican los mejores, tenían o tienen todavía, ¿verdad? Ahorita tiene más de 80 años, tiene una junta editora. Pues nosotros también. O sea, la calidad sigue siendo evaluada por pares. Y cuando hablamos de que publica todo el mundo puede publicar, pues es cierto, pero por otro lado, hay que considerar que no es lo mismo un blog de un aficionado que un blog de escritores o de profesores, gente que tiene pues una preparación, y es un poco moverse a estos espacios que han permitido una exposición mayor, pero no, por lo menos en el caso de nosotros y los otros grupos que conocemos, eso no ha sido un problema para la calidad. La calidad sigue estando allí, nosotros tenemos una junta, y cuando no se puede, pues no se puede, y se le dice a la gente de manera muy amable, pues mira, esto todavía está en proceso, tienes que trabajarlo más, ese tipo de cosas. Pero cuando decías esto de
cómo eran y estas editoriales muy serias y estas estructuras muy serias versus estos grupos que se ven más ágiles, más vivaces. Pues yo me siento igual que cuando seleccionábamos y editábamos la revista, en cuanto a la calidad y la seriedad y el rigor, sobre todo, de lo que es un producto que sale con el nombre de personas que son académicos, ¿no? que representamos a la academia de alguna manera, aunque este sea un proyecto independiente, pero seguimos siendo y siempre te van a presentar como el profesor de la universidad. O sea que eso sí es bien importante para nosotros y yo estoy segura de alguna manera que los otros grupos que has mencionado están exactamente en el mismo lugar de nosotros. A mí me resulta muy importante una distinción que acabas de hacer que no mucha gente la entiende, que es la diferencia entre el editor de contenido y el corrector. Mucha gente quizás nos hemos topado que dice, no, eso no le falta ni un solo acento, eso está chévere, ya se revisó, pero no, también es importante el contenido. Y si me viera en la posición de hablar de alguna de las fortalezas de Lucinia, la podría resumir, aunque no lo voy a dejar ahí en la contestación, con la palabra multidisciplinaridad. Y eso es lo que más me gusta del colectivo. Por ejemplo, está el doctor Carlos Cordero Cancio, que es profesor de Ciencias Sociales y su preparación es en estudios culturales, igual que René Rodríguez Ramírez, que tiene una preparación en estudios culturales. Se suma, pues, la doctora Lorna Polo, que trabaja con el área de idiomas, de lengua y literatura, igual que la doctora Luz Nereida Lebrón, y este servidor que ha trabajado y estoy terminando mi doctorado en el área de historia y tengo una formación en el área de comunicaciones. Que una de las dinámicas que hemos procurado crear es que más allá de que un libro sea de historia, que sea de literatura, ¿por qué solamente verlo los historiadores? ¿Por qué solamente verlo las personas de esta otra disciplina? Y eso se ha traducido, no vamos a contar todas las anécdotas ahora, pero el resultado es muy muy bueno. Que de repente una persona de historia lea un libro de literatura y pueda decir una observación, mira, quizás hay que reforzar esto, hay que reforzar lo otro, enriquece muchísimo la discusión del colectivo. Y los libros, antes de salir, antes de pasar por, de decir que este libro ya está para imprenta, en promedio, diría que aproximadamente pasa por, una vez lo tomamos en nuestras manos, 8 meses, de 6 a 8 meses. Trabajando bastante. Bastante duro en ocasiones, eso es un promedio, en ocasiones hasta un año. De discusiones serias, de discusiones profundas y que se han traducido para bien en lo que respecta al resultado final que obtenemos como publicación. Muy bien. Y tengo unas preguntas bien específicas, ¿no? Y para empezar, ya lo hice una vez a José, la palabra Lucinia. Pues mire, esto va a sonar un poquito simple, ¿verdad? Pero es la realidad. Nosotros estábamos soñando con el proyecto, dándole la forma, las ideas, etcétera, y entonces queríamos ir al Departamento de Estado e incorporarlo. Somos una corporación sin fines de lucro, ¿verdad? Y entonces decíamos, pues nos falta el nombre del colectivo, ¿verdad? Pues vamos a tener que tener varios para elegir, es una cosa bien prosaica, y pues vamos a echarlo a la suerte. Tú traes 2 nombres, yo traigo 2 nombres, y el que salga ese. Y Lucinia es una palabra, es en latín y significa ruiseñor. Entonces ese lo llevé yo, así que tuve la suerte de que salió. No me pego en la loto normalmente, pero me salió el nombre de editorial. Y José cuando lo sacó dijo, ay, pero me gusta. Bueno, pues si nos gusta a los dos. Y nos gusta, ese es incluso el logo de la editorial, de ruiseñor. Nos parece que es un ave vivaz, ¿no? Y muy energética, como somos nosotros, con muchos deseos de trabajar, y nos quedamos con Lucinia. Okay. No sé, me imagino que al incorporarse, pues ya tienen unos planes, unas etapas que quieran lograr. A ver, por ahora, ¿no? Inmediatamente, los planes para, digamos, este año. Ok, por ejemplo, si algo nosotros tenemos claro es que más allá de las conversaciones utópicas, valga la redundancia para el programa, título del programa, que podemos tener de rescatar la obra de fulano y yo quiero hacerle justicia a este autor y necesitamos revisar eso, más allá de esos planes hay una realidad material. Nosotros somos profesores que estamos día a día sumergidos en distintos proyectos y no podemos publicar 10 libros al año. Y no tenemos un margen, por así decirlo, dado nuestra realidad actual ahora mismo, en enero de 2015, de trabajar un promedio de 3 a 5 libros por año.
quizás 2 libros por semestre, algo así por el estilo. Por ejemplo, la agenda de 2015 la tenemos llena. Ya próximamente en abril se va a presentar el libro Fragmentos, Verdad o Realidad, del doctor Carlos Cordero Cancio. A eso se suma que tenemos en agenda publicar un trabajo de historia que hemos tenido la ventaja y la suerte que ha confiado en nosotros el doctor Jair Solvadillo para publicar un libro de ensayos historiográficos sobre el siglo XVI. Sumado a eso, pues ya también tenemos en agenda un libro de crítica literaria de la doctora Luz Nereida Lebrón, y en este sentido tengo que retomar esto y aclararlo. No sería real pensar que nosotros vamos a inscribirnos hoy en el Departamento de Estado y vamos a tener 12 personas que quieren publicar con nosotros y confiar en nosotros. Obviamente tenemos que tener una trayectoria, tenemos que tener una obra creada. Por ejemplo, nosotros como colectivo decidimos que hasta que no tengamos por lo menos el tercer libro publicado, no vamos a ir a la librería a llevar nuestro trabajo. Es necesario que se vea que hay una continuidad, y entonces ahí obviamente pues llegaremos a las librerías tal como ya hemos discutido y hemos hablado preliminarmente. En la agenda de 2016, que ya se está empezando a discutir, y obviamente con unos cálculos que hemos hecho, pues el proyecto se torna mucho más inclusivo en lo que respecta a propuestas, no, convocatorias es la palabra, que vamos a realizar para distintas personas. Primero creamos un capital, primero creamos una infraestructura, y obviamente hay que abrirse. Definitivamente hay que abrirse, y eso, como ya hemos mencionado, no se traduce en que estamos reinventando la rueda, es que estamos siguiendo los pasos que otras personas ya han seguido. Si regresamos a 2014, Ajá. para que nos hablen un poco sobre lo que ya han publicado. Bueno, en el 14 publicamos 2 libros. El primero pues es mío, es una colección de cuentos, es casualidad, lo echamos a la suerte también. Es que la democracia tiene un poco de suerte. Una colección de cuentos, se llama Tanatorio Urbano, y en noviembre publicamos una novela que es Entre Auge y Fatigas, de René Rodríguez Ramírez, la que empezamos con creación literaria, pero este semestre y este año no hay como nada planificado de creación literaria. Ahora estamos más con los estudios culturales, estudios de lectores. ¿Y cómo le ha ido con las 2 primeras publicaciones? Ay, pues muy bien, estamos bien contentos, de verdad que sí. Hemos hecho lanzamientos, presentaciones, lo tenemos en las redes, ¿verdad? A la venta, nos ha ido bien. Y lo más importante es que lo que creíamos que iba a ser este proyecto con respecto al proceso de gestación del libro ha sido una realidad. Cada uno de esos libros, la publicación de cada uno de ellos se ha traducido en una discusión sumamente seria, sumamente profunda con los autores. Más allá de publicar el libro de X persona, porque pues, lo conocemos, el fulano, mengano, pues esos libros se han discutido de un modo bien amplio. Y lo que quisiera sumar en ese sentido es que el proceso de publicación sería sumamente injusto limitarlo al día de la presentación del libro. Hay una antesala, que quizás eso es lo que no se toma en cuenta en algunos de esos casos que tú mencionas, de las personas que pues, se emocionan ante tener los recursos de publicación, y es importante discutir tu trabajo con pares. Sí. Es sumamente importante, y eso se traduce muchas veces en tú terminar la conversación diciendo contra muchas gracias. Y las gracias no es porque te digo sé que lo publicas, las gracias es porque te dices todavía no lo publicas. Necesitamos trabajar esto, necesitamos trabajar lo otro, y algo de eso ha ocurrido y ha surgido a la luz de este proyecto. Yo tenía una pregunta, y en parte de ella la contestaron ya, pero quiero, como premisa de la pregunta, decir lo siguiente. Nosotros recordábamos en las ediciones que tuvimos con Alfredo Torres y Carmen Rivera Escobar, nosotros recordábamos en aquellas ediciones un artículo que salía a principios del 2014, donde un joven profesor hablaba del 2013 como el gran año del mundo del libro en Puerto Rico, un año sin precedentes para los libros en Puerto Rico, en donde
¿verdad? Ese año sin precedentes se sostenía sobre un dato, ¿no? Contar cuántos libros se publicaron en Puerto Rico por autores puertorriqueños. Y entonces, un poco, pues una de cal y una de arena, uno dice, bueno, eso es fantástico por un lado, pero por otro lado, pues hay que usar el juicio, ¿no? Que, ¿verdad? Bueno, todo lo que se publica no todo es bueno, pero además de eso, incluso ignorando eso, ¿cómo celebrar un año sin precedentes? Año que continuó bajo ese criterio en el 2014, porque se siguieron publicando un montón de cosas. Pero por otro lado, pues tú tienes que las cadenas de distribución se han caído, tú tienes que las librerías se han ido cerrando, o sea que hay una realidad material que parecería correr a contrasentido del juicio, o sea, que es el título en aquel entonces. Un poco pues menciono eso como premisa de la pregunta, que ya me dijeron que no van a las librerías, pues un poco la pregunta sería, pues hasta el momento con estas 2 o 3 publicaciones, ¿cómo hacen para manejar la distribución? Pues de primera instancia, pues hemos limitado con respecto a la distribución a las presentaciones del libro porque queríamos una infraestructura. Nosotros estamos conscientes de la realidad de este mundo, que diariamente surgen proyectos con mucho entusiasmo, pero que muy desafortunadamente, me imagino por distintos motivos, el aspecto económico, realidades de vida, pues no se le da una continuidad. Y si algo tenemos claro, sumamente claro, es que tenemos que demostrar que esto va en serio. Teníamos que tener una agenda de trabajo, teníamos que tener una infraestructura antes de llegar más allá. Y eso es algo esencial. Creer que una editorial se funda de la noche a la mañana no es real. Nosotros, antes de publicar el primer libro, estuvimos trabajando aproximadamente 1 año y medio antes de embarcarnos en la primera publicación, y aún así seguimos trabajando luego de la primera publicación y aún hoy en día seguimos trabajando. Cuando tengamos ya ese tercer libro, por así decirlo, que es un número simbólico que nos pusimos, y ya con la agenda de 2015 debidamente estructurada y afinada, pues ahí ya entendemos que esa primera etapa de gestación pues ya se transforma en una segunda etapa, que obviamente eventualmente pasará por una tercera etapa que esperamos que tenga lugar en 2016, que sea ya la de abrir convocatorias. Tenemos, por ejemplo, puedo adelantar que tenemos en agenda en 2006 una discusión de un libro de carácter colectivo, que hay una convocatoria que se va a realizar para ciertos autores y eso, y se abre el espacio para que otros autores puedan aportar con esa publicación. No quiero dar detalles todavía, pero esos son parte de los planes que se están trabajando. Manuel, por otra línea, tu comentario me ha hecho pensar en algo que me parece bien interesante. Tú hablas, y es algo que es obvio, que todo el mundo tiene claro, que estamos ante una gran crisis económica, ¿verdad? Eso no se ha visto reflejado en una crisis intelectual de ninguna manera. Y eso me recuerda, vamos a poner un ejemplo, ¿no? En los siglos XVI y XVII en España, que son los llamados siglos de oro de la literatura española, España estaba pasando por una de las peores crisis económicas de su historia a nivel general, ¿verdad? Y siempre se ha señalado como cuando estaban en una crisis horrible desde el punto de vista económico y gubernamental, tenían un gran esplendor literario, y cuáles eran los vehículos que había en ese momento para difundir y esparcir, ¿verdad?, esa literatura, que un libro costaba carísimo al lado de la comida que la gente no tenía para comerse, ¿verdad? Y entonces se dieron diferentes fenómenos. Por ejemplo, para ponerte un ejemplo, se dio el fenómeno del teatro y los corrales de comedia, donde pues el pueblo no te estaba comprando libros, pero te estaba viendo literatura. Entonces uno ve unos autores en esa etapa, un Lope de Vega que se piensa que tiene sobre 500 piezas de teatro, un Calderón que tiene sobre 100 y pico de comedias, y uno dice, no, o sea, y de la calidad que tiene esa literatura, ¿verdad? Entonces cuando uno mira lo reciente, lo que se está dando en Puerto Rico y en otros países, y uno dice, pero wow, y esta crisis económica, esta crisis social, etcétera, y se sigue produciendo mucha literatura, y mucha de ella de calidad. Pues yo pienso, un poco por la línea de tu pregunta, que es que nuevamente la literatura, la creación literaria, ¿verdad?, y los lectores están encontrando otros medios. Como lo fue el teatro en su momento, pues ahora quizás
lo puedan ser los blogs o las páginas web, etcétera. Y no solo nosotros estamos vendiendo muy bien en las presentaciones, los otros grupos también. Sí. O sea, sí hay unas librerías que apoyan, y está el Festival de la Palabra, como tú mencionabas, que además soy la presidenta de la Junta de Directores, ¿verdad? Que dan unos espacios a los escritores para que vendan, para que promocionen, etcétera. Y como el festival hay otros espacios en la isla. Yo pienso que lo que está ocurriendo es que se está diversificando, ¿no? Que se está transformando la forma de llegar a los lectores, y que sigue estando la biblioteca, y hoy estamos en una biblioteca, ¿verdad?, que tienen un gran valor, pero además de las bibliotecas, pues ahora tenemos otros lugares. Yo creo que por allí un poco podría ir la cosa. Yo sí creo que hay un buen número de buenos escritores en Puerto Rico, una cosa que nos agrada muchísimo, ¿verdad?, tanto en creación literaria como en otros géneros, por ejemplo la historia o las ciencias sociales, donde están ustedes. Yo creo que hay que mirar las cosas desde allí. Sí, no, yo creo, antes de pasar a Jaime, yo sí creo, yo estoy de acuerdo, o sea, es decir, es mi impresión no, porque uno no tiene una investigación hecha en la espalda, pero yo tengo una impresión sí de que pues, la crisis se ha prestado para, como toda crisis, ¿no?, para una especie de reinvención. Exacto. Y de transformación de la manera de hacer las cosas, y en el mundo de las letras en Puerto Rico, particularmente en el mundo de creative writing, la escritura literaria, hay una especie de boom, hay mucha gente publicando con mucha calidad, hay muchos poetas, particularmente joven, pero es bonito porque yo sí me he dado cuenta que no sé si es esta especie de democratización de las letras, que por lo menos en el caso de la poesía y de los cuentos, ahí se está dando el asunto de varias generaciones trabajando juntas. Eso es así. ¿Verdad? Por dar un ejemplo, recuerdo hace 2 o 3 meses en Libros AC, esto no es un anuncio pagado, una lectura de poesía en donde estaba uno de mis poetas del patio favorito, lo digo, Noel Luna, estaba con Eddie Ortiz, pero ese estaba Guillermo Rebollo. Entonces, pues, Guillermo y Eddie, Guillermo por un lado es de una generación un poco más joven que Noel, y Eddie por otro. Pero también se dan de la mano con Rafa Acevedo, que también es un gran poeta, que es de un poquito anterior, ¿no? Y así con Gabriela María Sotomayor, y que es algo que sí, que me parece que se está encarando de la forma adecuada, ¿no? La crisis. Sí, yo creo que yo coincido contigo en que, ¿verdad?, a través de los años que uno lleva en la literatura, que se ha ido rompiendo ese gap generacional, esas diferencias generacionales se han ido rompiendo, y hay mucha más posibilidad y el deseo de trabajar. Incluso, como tú mencionas, puede ser un poeta que ya haya vendido una buena cantidad de libros y trabaja perfectamente bien con un joven que está empezando. Y eso está ocurriendo y es bueno. No, pues estamos diciendo que hay una buena cosecha, como quien dice, de escritores, ¿no? Se está escribiendo bien y bastante, ¿no? Pero por otro lado pregunto, ese público lector, y entiendo que ustedes dos son educadores y trabajan con jóvenes, ¿no? Todo el tiempo. ¿Cómo ustedes en su trabajo diario y también como escritores y pues ahora, ¿verdad?, directores de una editorial, cómo promover que ese público lector crezca y adquiera mayor conocimiento? Bueno, lo primero es que a mí me parece justo aclarar que los jóvenes sí leen. Esta idea que algunas personas generalizan de que los jóvenes no leen, que están todo el tiempo pegados a las máquinas, es que las máquinas están los Kindle. Sí. Por lo menos yo, en vez de decirle a los estudiantes, pónganse a leer, le pregunto, ¿qué están leyendo? Lo doy por hecho, asumo que leen. Y para mi alegría, muchos de ellos comienzan a darte nombres de libros que están leyendo. Hay otros que no. Pero es como todo, ¿no? O sea, no todo le gusta y no. Yo creo que hay que empezar por allí. Yo soy en ese sentido bien positiva con los jóvenes, incluso como parto de la premisa de que están leyendo, me comentan y luego durante el semestre me dicen, profesor, el libro que usted nos recomendó, lo leía, la verdad que usted tenía razón, que estaba bien bueno. Y sí, los jóvenes leen. Pensar que no leen, quizás no leen como leían nuestros papás, ¿verdad? Que yo veía a mi papá todas las noches leyendo al pie de la cama un libro y metiéndolo en la gaveta todas las noches. Quizás no leen de esa forma, pero leen
y lo importante en el fondo es creer, ¿no? Llegar a ello, pensar también en qué está leyendo, que es otro de los grandes debates que se están dando en Puerto Rico. ¿Qué escribimos? ¿Qué quieren leer? ¿Cuáles son los temas y los tópicos que hoy en día llaman la atención? O sea, ¿vamos a seguir hablando de lo mismo por varios siglos o vamos a mirar diferentes temas, diferentes opciones y un poco combinar esas miradas y pensar en ese público lector? Sin querer cuantificar o dar números con respecto a qué por ciento lee o qué por ciento no puede leer, lo que sí tengo que aclarar es lo siguiente. Siempre en todas las generaciones hay grupitos de jóvenes estudiantes que se distinguen como los poetas, como los que les gusta el teatro, como los que les gusta grabar X o Y filmación. Y cuando uno se aventura, se embarca en proyectos como el nuestro y como otros proyectos que a su vez incluyen nuevos escritores, escritores jóvenes, y tú llevas esos escritores y te dan una conferencia, te dan un taller, y el joven se obliga a repensar eso que escribió y dice, bueno, poesía no es solamente esto, poesía también puede ser esto otro, y expande sus horizontes. Ahí es que cobra sentido poder decir que estos proyectos están kilométricamente distantes de ser una pérdida de tiempo. Tienen que seguir la producción en una suerte de cadena de reproducir el conocimiento. Y los jóvenes, aunque quizás podría ser cierto que a veces hay cierta resistencia a contextos que no consideran cónsonos con su realidad o que son generacionalmente pues, distantes a ellos, pues cuando se topan con un texto provocador, innovador, que tiene una estructura propia de lo que quizás ven en un blog, pero que lo ven en esta ocasión transportado en papel, pues ahí se comienzan a darse cuenta y decir, espera, escritura no era lo que yo creía que era, esa visión clásica, puede evolucionar de distintas maneras. Y coincido, los estudiantes leen, definitivamente leen, pero como propio de la realidad social en la que vivimos, pues quizás tenemos que estar conscientes de que más allá de tratarlos injustos y decir que el estudiante promedio no lee, pues vamos a hacer una comparativa, no tengo el estudio igual que comentaste ahorita, pero una comparativa entre qué por ciento de estudiantes se veía en la obligación de trabajar a nivel universitario hace 20 años y cuántos trabajan ahora. La realidad es que ahora los estudiantes por lo general trabajan mucho y eso es una realidad material que quizás no tienen tanto tiempo como otras generaciones, pero de que cuando tienen el tiempo, cuando se les expone el trabajo, lo leen, lo aprecian y sirve como crecimiento definitivamente. Habría que ver, vamos ya bajando la cuesta de esta edición, habría que ver, yo no estoy tan al tanto de cómo operan en los Estados Unidos, porque en Estados Unidos todavía hay una industria de libro académico fuerte, pero que ha sufrido cambios también. Eso me consta. Habría que ver, por ejemplo, en Puerto Rico, las editoriales, entre comillas, tradicionales, si un poco se viran los papeles y tal vez empiezan a emular las prácticas de las editoriales independientes, también adaptándose a los tiempos, ¿no? Un poco aquí yo lo digo, ¿verdad?, candidamente, o sea, nosotros acá pues, coordinamos un poco el pequeño sello editorial de la Universidad del Este, y yo, por lo menos yo en mi mente, cuando estoy operando con Ediciones UNE, el criterio que estoy utilizando no es el de una gran editorial de una universidad, y no es por desmerecer la institución que me cobija, en mi casa, sino que, pero poco, como yo sé cómo se mueve el asunto en el mundo del libro en Puerto Rico, pues yo opero a partir de los criterios de mi trabajo como editor independiente, ¿no? O sea que yo, representando un sello editorial de una institución universitaria, estoy operando con los criterios que han ido estableciendo pequeñas editoriales, y eso sería una de esas ironías de la historia, ¿no? Que habría que observar. Bueno, amigos, así vamos cerrando esta edición de Utopística, no sin antes agradecer primeramente a nuestros queridos invitados, doctor Aaron Apolo, profesor José Orlando Suet, por compartir con nosotros. También agradecer al doctor Jaime Parks, director de la Biblioteca Jesús T. Piñero, y cómo no, al señor Carlos Medina, que siempre ejerce sus mejores oficios detrás de la cámara. Así que nos vemos la próxima semana y que estén muy bien.